Estamos transmitiendo como todos los martes prácticamente desde hace 10 años, siempre por AM1010 Onda Latina, esto que es Comercio Exterior siglo XXI. Los vamos a acompañar también, como siempre, hasta las 16 horas. Y los que se quieren comunicar o seguirnos, ¿no es cierto?, lo pueden hacer a través, obviamente, de escuchar la AM1010 Onda Latina en vivo, o también a través de www.am1010ondalatina.com o en facebook.com/AM1010 Onda Latina o en facebook.com/Miguel Ponce o a través de la aplicación de la radio que está disponible, ¿no es cierto?, como ustedes saben, tanto en Google Play como en Apple Store y todos los lugares donde se pueden conseguir estas aplicaciones. Desde ya los que nos quieran llamar, comunicarse, tienen el 4372-2841 o 4372-3061. Y para dejar mensajes al 5256-9640. Solamente la parte esta inicial también la estamos transmitiendo vía Instagram, ¿no es cierto?, en mi cuenta de Miguel Ponce. Día particular, decía en algún momentito antes de que se cortara recién, porque tenemos como un programa cargadito, un programa con novedades, un programa en un marco muy particular y especial, y empezamos relatando qué es lo que vamos a hacer. Obviamente ahora estamos hasta aproximadamente las 2:30, charlando alrededor de lo que es en esta suerte de introducción o editorial. A las 14:30 esperamos tener comunicación con Daniel Rosato, que es presidente de IPA. IPA, ustedes saben, son industriales pymes argentinos, porque claro, hoy ha publicado en algún medio, y quienes reciben mi newsletter diario lo habrán visto, mañana igual lo vamos a repetir, una información sumamente importante con un análisis donde Rosato lo que nos dice es que el proceso de industricidio, que ustedes me lo habrán escuchado repetir tantas veces y yo insistir que es uno de los temas centrales en este momento, agravado por supuesto a partir del ingreso al stand-by del Fondo Monetario Internacional y agravado en los últimos meses más particularmente, cuando, como ustedes saben, allá en noviembre hicimos, junto con la gente del IPA, desde ya convocado por ellos, una presentación ante todos los bloques del Congreso con una concentración de pymes en la puerta del Congreso que dio mucho para hablar, porque en general los empresarios no tienden a armar concentraciones, ¿no es cierto? Pero bueno, lo concreto es que allí, en ese momento, estaban muriendo 11 pymes diariamente y hoy están superando las 30. Hay quien dice 35. Vamos a charlarlo con él. Y él dice además que para reparar este proceso, para volver a tener el nivel de pymes que teníamos 1 o 2 años atrás, se van a requerir 25 años. Suena fuerte, suena duro, da una dimensión del daño de lo que se está efectuando, ¿no es cierto? Y es por eso que vamos a charlar con él en la segunda hora de esta primera hora, en la segunda media hora de esta primera hora, 2:30 aproximadamente. A las 3:05 pasamos a la política, obviamente. Todo está en ebullición, desde Lilita Carrió tratando de imbécil al ministro Garabano, hasta el presidente de la Nación convirtiéndose en el vocero de campaña de Roberto Labaña, cuando se le dedica un párrafo en el insólito entrevista que hubo este fin de semana allí de Majul con el presidente, donde el presidente, entre otras cosas, además de agredir a Labaña, ¿no es cierto?, colocándolo ya en el centro de la escena y en el centro del ring, para sorpresa de todos aquellos que decían, como lo escuchamos inclusive,
en alguna charla que yo tuve por esta radio, ¿no es cierto?, que La Baña no existía o que era prácticamente no movieran perímetro. Bueno, el presidente se dedicó a él. ¿Ustedes creen que el presidente se dedicaría a él si no hubiese una altísima preocupación, particularmente por la adhesión que está logrando en todos los sectores empresarios y de los trabajadores? Obviamente que no. Por eso yo me atreví al toque en poner el nuevo vocero de campaña, el nuevo agente de campaña de La Baña, a Mauricio Macri. Pero ese insólito reportaje también tuvo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la autoincriminación que hizo el presidente de que su fortuna es producto de el proceso de coimas, ¿no es cierto?, que las empresas de su padre, pero con él como CEO, tuvieron como modus operandi, ¿no es cierto?, en aquello que históricamente se conocía como la patria contratista que hoy está crujiendo, no solo por lo de Odebrecht, por lo de los cuadernos, sino ahora porque el propio presidente genera este shock que yo creo claramente ha significado un error, ¿no es cierto? Algunos dicen, miren qué sincero es el presidente, otros dicen, en un año electoral, ¿cómo se mete con esto? Yo creo que lo hace preventivamente. A ver, la batalla electoral también, y yo diría con excesivo protagonismo, se está jugando en los tribunales. Y me parece que el presidente lo deben haber alertado de que alguna de las causas que andan dando vuelta de las acusaciones puede llegar a tener algún ruido en la campaña. Y me parece que lo que hace él es adelantarse preventivamente, aunque muchos no estaban viendo a Mauricio ahí, sino que estaban viendo a Schoclender, ¿no? Era muy fácil hacer la asociación de Macri con Schoclender. Schoclender, recuerde, mató a su padre, mató a sus padres, estuvo en la cárcel por eso. Bueno, no escuchamos a Schoclender llegar a tanto, es decir, a matar a su padre después de muerto. Hace menos de un mes que ocurrió la muerte de Franco, que dijo que él lo definió como un hacedor o como un ejemplo, y resulta que ahora era un corrupto, dicho por su propio hijo. Son cosas que en otro tiempo de Argentina uno jamás pensó escuchar. Yo creo que estamos todos muy anonadados y creo que está faltando, esto es casi una mala praxis de los asesores de campaña, ¿no es cierto? Traer estos temas sobre la mesa de la manera en que se han traído, además de ser un tema de, como yo decía, preventivo, por algún dato que debe tener de la justicia, además de eso, creo que es muy difícil de comprender en su real dimensión. Esto en medio de una crisis, ¿no es cierto?, del gobierno o del PRO con quienes fueron sus aliados electorales. Obviamente está con diferencias con Lilita Carrió, si no, esta palabra de imbécil a un ministro del presidente no hubiera existido. Ni hablemos los problemas que tiene el presidente y el PRO con la Unión Cívica Radical. A ver, intervenciones en Santa Fe, rotura en Córdoba, orden de votar no a Cambiemos por parte del PRO, sino de votar al gobernador en Neuquén. En estos momentos, posiblemente en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical esté saliendo la intervención al distrito de Tucumán, del radicalismo, por supuesto. Problemas de judicialización en Misiones, espera de qué ocurre con la justicia en los casos de los gobernadores que quieren ser reelectos, que también posiblemente la Corte los resuelva tal vez en el día de hoy, luego de haber escuchado el mensaje de apertura de Rosenkrantz. Por eso es necesario traer protagonistas. Y como el tema más caliente
ahora se ha trasladado ahí a Tucumán, vamos a iniciar nuestra segunda hora con el diputado Ariel García, que es candidato a gobernador, precandidato a gobernador allí en Tucumán. Cuando Cambiemos y a dedo Peña ha designado, ¿no es cierto?, a Elías de Pérez como candidata a gobernador en Tucumán. Recuerden que fue la abanderada de los pañuelos celestes en el debate que se dio en el Congreso en relación al tema del aborto. Nos parecía interesante entonces tenerlo en la segunda hora al diputado. Esperemos poder tener una buena comunicación. Nunca es fácil comunicarse con el interior y particularmente con el norte. Con Tucumán es difícil. Pero bueno, vamos a intentar tenerlo hoy. En este marco, yo diría, hay algunas... primero, ya que estamos en política, permítanme que pase un aviso. El próximo fin de semana es el 24 de marzo, ¿no es cierto? 24 de marzo, cada vez que nombramos esa fecha, no podemos sino remitirnos a 1976 con el golpe. Todos los años hay movilizaciones populares recordando esto, repudiando el golpe y sus consecuencias. Desde las violaciones a los derechos humanos hasta todo lo que fue el endeudamiento y la situación económica y la guerra con Malvinas, etcétera, etcétera, etcétera. El radicalismo marcha todos los años, por lo menos un sector, ¿no es cierto?, del radicalismo. Esta vez, como varios años ya se repite, a las 12 del mediodía estamos citados en la Plaza Amaya, en recordación precisamente a Mario Abel Amaya, desaparecido, muerto, torturado en tiempos del gobierno militar, allí en calle Constitución entre Boedo y Colombres. Y luego, a las 16:30, nos juntamos para marchar, en la marcha que organiza todos los años el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Nos juntamos ahí en Rivadavia 1745, que es el edificio Raúl Alfonsín, y desde allí marchamos, ¿no es cierto?, desde Congreso a Plaza de Mayo. Este aviso quería pasarlo, porque ya estábamos en la parte del capítulo político. Pero claro, este es un programa de comercio exterior, por lo tanto un programa vinculado a lo económico, vinculado a nuestros vínculos internacionales en relación a esto, y vamos a tirar algunos tips que seguramente tocaremos, algunos de ellos con Daniel Rosato en unos minutos. Ha salido el acuerdo, ¿no es cierto?, que hemos leído y que ha ocupado la primera plana de los diarios estos días, del acuerdo que ha dado la misión del Fondo Monetario Internacional, con el desembolso, por lo tanto, y la posibilidad de utilizar los fondos, ¿no es cierto?, para el mantenimiento del dólar en términos de sus actuales valores, o por lo menos dentro de la banda establecida, el aumento de casi un punto, ¿no es cierto?, de PBI para ayuda social. Pero lo que no había trascendido, y mirando la letra chica lo descubrimos, es que hubo una actualización de la inflación. El Fondo Monetario Internacional, luego de irse del país, la misión, subió la hipótesis de inflación para el año de 20, que estaba, a 31.7. Por lo tanto, si el fondo nos anuncia una inflación del 31.7, para nosotros es un piso. Yo vengo hablando del 35, ¿sí? Estamos ratificando esta singular elección presidencial que se va a dar en un marco de creciente recesión, como la vamos a hablar con el amigo Rosato, de las pymes, y de alta inflación. Ustedes fíjense, el Fondo Monetario, que estuvo aquí hace 2 meses y ahora ha vuelto, en menos de 2 meses pasa de 20 puntos, que era lo que tenían acordado con el gobierno como inflación para este año, a 31.7, más de 10 puntos, 11 puntos en Chirola de un saque. Algunas cosas están andando mal en el país, ¿no?
Nos llamó también la atención vinculado a lo del fondo que el acuerdo y todos estos anuncios los hiciera la misión. Casi en lugar de hacerle el gobierno, en lugar de hacerla Duhovne o Santleris o bueno, quien sea, pero básicamente Duhovne, no, la anuncia la propia misión. Es muy particular, ¿no? Ya es como que si hubiesen sacado la careta de algo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? Quien está gobernando económicamente, quien tiene los timones de la economía en estos momentos, claramente es el Fondo Monetario Internacional. Y este es un dato de la realidad que no puede ser soslayado. Ya ahora, yo diría, no se cuidan ni de las formas, ¿eh? Hay más. Hay algunas cosas más. Hoy es un día importante, yo decía, también a nivel internacional y a nivel simbólico y para la región, y nos pega. Nosotros no podemos hacernos los distraídos con esto. Está ocurriendo la primera salida del presidente de Brasil luego de ser electo como presidente, ¿no es cierto? Antes había salido como candidato. ¿A dónde fue? ¿Vino a la Argentina? Como se acostumbra a hacer tradicionalmente cada vez que un presidente brasilero es electo, el primer lugar al que va es a la Argentina, de la misma manera que cada vez que un argentino es electo, el primer lugar que va es Brasil. No vino a Argentina. ¿Saben a dónde fue? ¿Dónde está en estos momentos? Está con su admirado Donald Trump en los Estados Unidos, con su modelo. Pero además hizo algo que no tiene antecedentes en la diplomacia internacional, yo diría, menos en la brasilera, desde ya que está incluida. Su primera visita oficial, lo primero que hizo al llegar a los Estados Unidos fue ir a visitar a la CIA. A visitar a la CIA. Como diría un abogado, yo no lo soy, soy ingeniero, a confesión de parte, relevo de pruebas. No quiero agregar una palabra más a esta situación. Y ya nos ha pegado el tema, ¿no? Porque, bueno, nosotros le vendemos trigo a Brasil, ¿no es cierto? Y, sin embargo, la noticia es que Estados Unidos va a duplicar su venta de trigo a Brasil y Argentina pierde un cupo de 300 millones de dólares. Digo como para darnos cuenta de que todas estas cosas no son inocentes ni son solamente simbólicas. Tienen un alto contenido de efectividades conducentes. Es bueno tenerlo en cuenta. Esto está ocurriendo en estos momentos. Ahora está Trump con Bolsonaro, después de que estuvo ayer en la CIA. Vamos a escuchar a posteriori, seguramente, alguna conferencia de prensa conjunta, donde se hable de los acuerdos, las coincidencias logradas. Y todo esto, repito, nos pega de manera directa. Obviamente, esta situación obligaría a que si estuviéramos con otro gobierno, ya estaríamos planteando a nivel regional seguramente alguna reunión de urgencia con los brasileros para clarificar con sinceridad cómo va a seguir el Mercosur, porque estos pasos no son neutros en relación al Mercosur. Ustedes fíjense los retrocesos, ¿no es cierto?, que se van dando, lo que nos está afectando el tema regional. Hay alguna buena noticia en el día de hoy en lo vincular, pero no que tenga que ver con la cosa Mercosur. Se firma un acuerdo automotor con México, ¿no es cierto?, ahora hasta el 2023, con un mayor cupo de importación, así que tengamos en claro la particular situación que se está dando en estos momentos en la región. Nos parecía importante tocar este conjunto de temas porque hacen precisamente al entorno regional e internacional en el que se está desenvolviendo la campaña electoral argentina,
las elecciones, cómo se van dando, el cronograma electoral y la campaña, cuando todavía no tenemos candidatos. El único candidato autoplanteado es Macri, pero no se sabe si Labaña va a ser o no candidato. Yo pienso que sí, luego de la respuesta contundente que le diera en el día de ayer y que está en todos los diarios de hoy, ¿no es cierto?, donde le dice que cuando llegue al 9% de crecimiento y a la creación de 1 millón de puestos de trabajo, recién puedan hablar, ¿no es cierto?, de economía. O sea, el presidente pretendió ningunearlo y Labaña, ni lerdo ni perezoso, salió a contestarle al toque. En el día de mañana seguramente le contestará de nuevo, ahora en otro marco, en el marco más cercano al círculo rojo. Mañana es el invitado de honor y disertante en una jornada que organiza ni más ni menos que la Fundación Mediterránea, a la que lógicamente a ese almuerzo y a esa disertación va a asistir el gobernador Schiaretti, que prácticamente ya es gobernador reelecto de Córdoba, ¿no es cierto?, ante la ruptura por la mala praxis, ¿no es cierto?, de Marcos Peña, de Durán Barba y de los que han manejado o manejan el proceso electoral a nivel nacional, que generaron esa situación de crisis en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, para la elección de gobernador, y donde, bueno, lógicamente la Unión Cívica Radical va con su chaquetilla inmaculada y pura, ¿no?, o sea, sola fórmula radical, toda la lista radical, mientras que Mario Negri va a ir con el PRO, la coalición cívica y juez. Sí, juez, como lo escucharon. Es muy posible que por esta intervención y esta división que se ha dado en Córdoba se pierda la capital, que hoy está como con intendente al otro candidato a gobernador, Mestre, ¿no?, Ramón Mestre. Lo cual alguien se tendrá que hacer cargo de estos costos políticos y de estos retrocesos, ¿no es cierto? Por de pronto empezó muy bien en la falda el triunfo del radicalismo y sus aliados, ¿no es cierto?, sobre el espacio de Schiaretti. En principio hemos tocado todos los tips. Vamos a intentar ir en búsqueda de la primera comunicación en la tarde de hoy, que está vinculada a la temática económica, como ya dijimos, y en particular a las pymes. Hacemos un pequeño intervalo musical hasta ese momento. Amigos, y recién que hacíamos el editorial anunciábamos, ¿no es cierto?, que lo íbamos a tener al amigo Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien hoy nos sorprendió con una choqueante nota, un choqueante reportaje que le hacen allí en Diario AE, ¿no es cierto?, donde con un título que nos llamó fuertemente la atención, habla de que para recuperar la situación de las pymes, la que se vivía, 2 años atrás, antes de que empezara el deterioro tan notorio y evidente que se manifiesta en estos días, que hemos calificado como pymecidio, ¿no es cierto?, se necesitarían, dice él, 25 años. En función de esto es que queríamos comunicarnos directamente. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Daniel, nos interesaba primero por si hubo algún distraído que no lo ha leído en las redes o no ha recibido el diario, que nos resumieras un poco la nota de hoy y los fundamentos de tu afirmación en el título. Bueno, lo que ocurre, sí, cómo no. Lo que ocurre acá es lo siguiente: nosotros estamos viviendo una situación, como muy bien vos sabés, donde el cierre de pyme es una realidad que no podemos escapar. Es decir, la industria pyme está padeciendo una situación muy crítica, y esto es producto, como todos sabemos, del aumento de energía, las variables que son las que vivimos permanentemente, la inestabilidad del dólar, que
se pasa al costo energético y hace imprevisible que una pyme pueda saber cuáles son sus costos y producir, y donde cada vez que tenemos una variable del dólar se pierde dinero, porque nosotros de alguna otra manera parte de lo que producimos, del costo de la producción, lo compramos en dólares y vendemos en pesos. Sí, claro. Entonces esa es una realidad que vivimos que hace muy difícil poder sostenernos. El tema, eso atado al tema importaciones, si bien hoy las importaciones han caído, sí, pero venimos de un proceso que hay que revertirlo, es decir, nosotros estuvimos importando bienes de capital, en el caso, por ejemplo, de Vaca Muerta, a través del decreto C29, de máquinas usadas con arancel cero, ¿sí? Sí, claro. Y estamos exportando con un impuesto del 10%. Sí, sí, Entonces, sí, ahí también tenemos una competencia desleal que no tiene lógica. Es decir, nosotros permitimos importar con arancel cero y a quienes producimos los mismos equipamientos que estamos importando, para exportar le cobramos el 10%. correcto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar y donde le estamos pidiendo al Ministerio de la Producción concretamente que aplique otra política con respecto a estos temas que realmente le den viabilidad a la producción nacional, a que las pymes puedan producir, a que el mercado interno no siga cayendo. Hoy la recesión que estamos viviendo hace de que realmente una pyme no pueda cumplir con sus obligaciones fiscales, no pueda cumplir con los bancos, y con las altas tasas de interés, peor todavía. Entonces cada vez se va cerrando más el círculo, y esto hace de que cada vez sean más las pequeñas y medianas que vienen cerrando y saliendo fuera del sistema formal, que se pasan a la informalidad. Correcto. Entonces, esto hace todo cuando nosotros, y cuando digo de que nos cuesta retroceder o recuperar la industria, son 25 años, es muy sencillo, vos sabés muy bien de que una industria cuando cierra no vuelve a abrir, es muy difícil, cuando las máquinas paran, volverlas a poner en marcha se complica mucho, y volver una pyme, para una pyme, o una pyme que nace de cero, que sufre, invierte y lleva 20, 25 años armar una empresa, volver a empezar, por eso decimos se necesitan 25 años. Tremendo. Fíjate qué pasó en el 2001, que el 90, es decir, cuando fue la época esta que cerraron cientos, miles de empresas, pymes, desaparecieron del mercado formal, cerraron sus puertas. Son industrias que todavía muchas no se han recuperado. Absolutamente. Es decir, pero no solamente, Ponce, el problema de la industria, de las máquinas, de la producción, sino la cultura del trabajo y la mano de obra especializada que se pierde. Totalmente. ¿Cuántos, acordate, los ingenieros que terminaron, ingenieros, capataces, jefes de fábrica, gerentes, que terminaron con un kiosco o manejando un taxi? Sí, clarísimo. Bueno, entonces, nosotros lo que no podemos hacer, yo no digo que estemos viviendo ese momento, no lo estoy diciendo, digo que vamos en camino, si seguimos así. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar fuerte con el gobierno tiene que escucharnos, y realmente apuntar a la producción, porque no basta con exportar, y con mucho respeto lo digo a los productores de peras y manzanas, sino que tenemos que ver cómo le damos valor agregado a las peras y manzanas, cómo le damos valor agregado a lo que produce el agro. Y cuando el presidente Macri dice que tenemos que ser el supermercado del mundo, tiene mucha razón, pero para eso necesitamos la industria, porque sin industria no hay nación. Esa frase no nos tenemos que olvidar nunca. Si descuidamos la industria y la producción... ¿Hola? Sí, absolutamente es como lo decís, Daniel, adelante. Bueno, ese es un poco los temas que nosotros estamos llevando al Ministerio de la Producción, que estamos reclamando, y que ya la gente está cansada, porque de alguna otra manera todos los días en los medios hablamos de las pymes y los problemas que tienen las pymes. La gente ya sabe que las pymes tienen problemas, ya saben que no pueden producir, ya saben que están cerrando. Entonces, pero, a ver, tenemos que dejar ya este discurso o de tratar siempre el mismo tema y hablar en serio, ir y plantearle al gobierno
qué vamos a hacer para revertir esta situación y para que al gobierno le vaya bien. Correcto. Le vaya bien y que realmente dejen de cerrar empresas. Totalmente de Porque acuerdo. acá no solo son las pymes, acá son las grandes industrias. Sin duda. Le está yendo mal. Sin duda. Daniel, te quiero hacer la siguiente pregunta que tiene que ver un poco con las efectividades conducentes. Hacia fin del año pasado, ustedes protagonizaron un hecho que fue, a mi juicio, histórico. Estuvimos juntos allí en la puerta del Congreso y luego en la reunión que logramos armar con todos los bloques, porque claro, el planteo era precisamente que, por un lado, los representantes del pueblo, ¿no es cierto?, allí en el Congreso, los bloques y la Comisión de Industria, que actuó de anfitriona, como era lógico, escuchar el planteo de ustedes. Allí hubo además de coincidencia en el diagnóstico, hubo una cantidad de medidas que se plantearon para que el Congreso y los bloques pudieran tomar algún tipo de resolución, entre ellas la de los 180 días de moratoria para intentar que pararan las ejecuciones, ¿no es cierto?, por demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué novedad hubo desde entonces hasta ahora? Bueno, te comento, Ponce, nosotros desde el IPA fuimos al gobierno, estuvimos en el Ministerio de la Producción y planteamos, estos temas lo hemos planteado, que apoyen, lo hemos hecho públicamente también, salió en muchos lados. Sí, claro. Nuestro reclamo diciendo que se apoye la ley de emergencia fiscal PYME, que nosotros justamente pedimos en el Congreso. Que se apoye para seguir evitando la desaparición de pymes que hoy están saliendo del sistema. Y justamente lo que nosotros como resultado vimos que hubo del bloque de Pichetto, el senador Pichetto, el Vasco de Mendiguren, han presentado el proyecto en el Congreso. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ese proyecto lo apoyen, correcto, que lo voten rápidamente, que no lo dejen de lado, porque el proyecto ya fue presentado. Correcto. Es decir, lo que falta acá es votarlo. Claro. Es decir, hacerlo efectivo, hacerlo ley, y que realmente eso va a hacer sin ninguna duda que una cantidad importantísima de pymes puedan sostenerse por 6 meses, porque hoy se les hace imposible para continuar, para levantar sus deudas fiscales, bancarias, y todo lo que está padeciendo, pero no por culpa de ellos porque no son competitivos, sino porque el mercado, la falta de mercado, la falta de la economía, lo obliga realmente a una situación crítica. Entonces, es lo que nosotros estamos pidiendo, uno de los temas que ya está en el Congreso, pero bueno, hay que votarlo. Así que yo creo que por parte hubo legisladores que nos escucharon y digamos, tomaron las medidas que nosotros le pedimos, y falta que también que el resto de los legisladores apoye esta medida, ¿no? Correctísimo. ¿Vos creés que en un año electoral se dan las condiciones como para que pueda haber un acuerdo de esta naturaleza? Yo pienso que sí, pero la verdad es que me gustaría, ¿qué es lo que están sintiendo ustedes? Mirá, yo creo que más que un año electoral está por encima la situación crítica del país. Absolutamente. La crisis económica. Entonces, por encima de las elecciones hay otras cosas que ya no es que esto acá se va a arreglar de acá a 6 meses, pero sí se puede solucionar muchos problemas de acá a 6 meses que tiene que ver con la desaparición de empresas. Claro. Lo que nosotros tenemos que preservar y buscar es la continuidad, la sustentabilidad de todo el sector productivo que hoy está quedando, digamos, está sufriendo una crisis realmente muy grave. Sí. Eso es lo que hay que tomar conciencia y lo que hay que priorizar hoy con medidas que no son la solución, son curitas. Así es. Pero junto con eso hay que implementar otras medidas. Pero esas curitas hoy son necesarias para que no dejar a tanta cantidad de empresas, digamos, fuera de la formalidad, fuera del mercado, del sistema. Por supuesto, no, porque además, si vos decís, y yo coincido y lo vengo diciendo permanentemente, que están muriendo entre 25 y 30 pymes por día, es obvio de que hay que tomar medidas de emergencia porque ni las pymes ni los puestos de trabajo pueden esperar el cambio de gobierno o que se produzca una supuesta reactivación, ¿no es cierto? Hay que tomar medidas ya sobre esta realidad.
Claro, porque acá lo que ocurre es que el gobierno tiene que generar un cambio, y tomar nuevas medidas. Siguen sosteniendo, sin ningún tipo de variable, sigue sosteniendo una política económica que no pasa por apoyar el sector productivo, el que realmente se está desapareciendo. Fíjate que en el último año se incrementaron el 95% la entrada de dólar al país. Absolutamente. Pero ese 95%, y ese 95% al sector productivo no fue. Obviamente que Eso no. ¿Dónde fue? Fue justamente al sistema financiero. Así es, y a la timba. Y bueno, por eso Argentina hoy es el gran casino del mundo. Tremendo. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Porque en esas condiciones vamos a seguir barranca abajo, y bueno, y cada vez nos vamos a encontrar con un problema mayor, y ahí sí, te digo, vamos en caminos a esa época. Ahora, te queda claro que estamos en una situación tan delicada que se hace imposible no hacer el análisis del impacto que tiene el stand-by del Fondo Monetario Internacional, y que el gobierno ha privilegiado mantener más o menos estable en la medida que pueda a la moneda. ¿A cambio de qué? A cambio de colocar tasas a valores que hacen muy difícil la producción y que lógicamente son absolutamente antagónicos con los intereses, particularmente de las pymes. ¿Cómo ven ustedes este impacto? ¿Esto es posible de cambiar o no? Bueno, no, esto realmente hace imprevisible poder producir. Ya estamos otra vez arriba del 60%. Así es. Y si bien el gobierno, con muy buena voluntad, ha tratado de poner en el sistema un montón de dinero a tasa subsidiada para venta de cheque y demás, pero ¿sabés qué, Ponce? Acá tenemos otro problema, que es lo que hay que analizar, y es donde esto no va a detener el problema con las pymes, que es que más del 50% de las pymes no es sujeta a crédito. Así es. Decir, ¿por qué? Porque está endeudada, tiene deudas fiscales, tiene deuda con los bancos, está siendo perjudicada y arrastrada por la situación crítica que atraviesan las grandes empresas, que donde se corta la cadena de pago, porque se presentan en convocatoria, porque cierran, porque tienen problemas. Entonces, de un lado y del otro, la pyme se encuentra en una situación que es arrastrada por la crisis. Entonces, ahí donde no puede cumplir con sus compromisos bancarios, no puede cumplir con AFIP, seguro. Con las deudas impositivas, y bueno, entonces automáticamente esas empresas no son sujetas a crédito, no le dan crédito a esta subsidiada, quedan fuera del sistema bancario. Absolutamente. Y ahí donde está, por eso digo, acá como siempre es histórico, siempre suele ocurrir muchas veces, recibe crédito el que no necesita. Correctísimo. Entonces, volvemos siempre a la misma rueda. Y yo creo que este es uno de los temas que tenemos que solucionar también, decirle qué hacemos con las miles de empresas que no están sujetas a crédito, o que bien los bancos le piden tener el 80% de las cuentas de sueldo para poder operar. Sí, claro. Si no te dan... Entonces, a ver, no son tan claras las reglas y no es para todos. Esto es para un sector. Total acuerdo. De las industrias. Es verdad, es verdad. Daniel, te hago una pregunta. ¿Cómo está en estos momentos, ya que estamos hablando de mercado, cómo está el tema de la cadena? ¿Cuál es la situación de la cadena de pagos? La cadena de pagos, bueno, en la mayoría del sector está rota, hay mucha preocupación, por este motivo que recién te decía, es decir, hay empresas que no pueden cumplir con levantar sus cheques, desparraman en el mercado, a su vez tienen proveedoras que son pymes, y esos cheques los pasan. Cuando el pyme va a cobrar, se encuentra que no tiene fondo, y ahí comienza, es un efecto dominó. Entonces esa es la rotura de la cadena de pago, es decir, la falta de productividad o de funcionamiento de las grandes industrias también arrastra a las pequeñas, y dentro de las medianas y pequeñas, a su vez también entre ellas, existe ese problema. Cuando una pyme no vende, o mejor dicho, y vende y cobra con cheques sin fondo, eso se arrastra, es un efecto multiplicador
Y esa es la verdadera rotura de cadena de pago, cuando no se le pueden hacer frente realmente a sus obligaciones. Total acuerdo. Daniel, seguramente te vamos a llamar más adelante para monitorear cómo ha ido evolucionando esto. Esperemos que haya algún grado de sensibilidad tanto en el Ministerio de la Producción como en el Congreso de la Nación para hacer ese eco de este reclamo que tan unitariamente fue presentado allá por fin de año en aquella jornada histórica. Yo te mando un fuerte abrazo, te felicito por la participación hoy aquí en este reportaje que originó que te llamáramos, y la verdad es que sentimos que el destino de la producción argentina está atada a las pymes y que lamentablemente en estos momentos son de alguna manera la variable de ajuste, ¿no es cierto?, de el mesadinerismo que se ha apoltronado en los despachos oficiales. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a vos por comunicar la realidad de lo que nos pasa, así que felicitaciones. Estamos permanentemente en contacto. Un abrazo, Daniel. Abrazo, adiós. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentina, IPA, que hoy nos choqueó a todos temprano cuando en el portal de BAE Negocios y en el diario en papel de BAE, un título era "Vamos hacia una mortalidad de pymes que nos costará 25 años para reponernos". Una pequeña cortina musical y ya venimos con nuestras columnas habituales a cargo de Claudia y de Héctor, a quien damos las muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aunque bueno, no sé si podemos considerar buenas. En efecto. Pequeño temita. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma. Y empezamos entonces con el amigo Héctor Zavala y a sus marcas. ¿Qué tenemos, Héctor, para hoy? Bueno, tenemos varias cosas. La primera, que tenemos a mano, es una columna que publicó el domingo Carlos Acosta, director del reporte Publicidad en Clarín, en el suplemento económico, del cual les traje un par de cosas que me parecen relevantes y que tienen que ver incluso con algunos temas que estuviste barajando vos aquí. A ver. Majo Acosta, que es hija de Carlos, y Marta González Muruzuga, que es su secretaria de redacción en Reporte de Publicidad, le dieron un informe a Carlos Acosta que elaboró con ello esta columna, que se refiere a un festival que dura 10 días en Austin, Texas, denominado SXSW, que es South by Southwest, que es un espacio donde convergen la tecnología, la comunicación, el gaming, la música, el cine, la comedia, un lugar de aprendizaje también para marketineros, diseñadores, comunicadores, artistas, ingenieros, que están atentos a qué pasa en otras industrias para ver qué es lo que pueden aplicar en la propia. Bien. De ese análisis extraigo algo que a mí me llama mucho la atención y que es bueno tirar acá sobre la mesa, y que es el tema de construir confianza, algo necesario en las marcas. Pero acá le dan una vueltita de tuerca y hay un señor que se llama Mike May, que es vicepresidente de estrategia de la agencia Hughes, donde dio a conocer un estudio de Edelman en Estados Unidos que revela que el 53% de la gente cree que las marcas pueden hacer más por los problemas sociales que los gobiernos. El 53%. Al parecer dice que le tenemos más fe al mundo de los negocios que al mundo de la política. Ese es un estudio de Edelman, que es una agencia internacional muy importante. Y la segunda cosa que me llamó la atención fue la presentación de una
representante demócrata que ha tenido mucho auge últimamente, que es Alexandria Ocasio-Cortez, que es norteamericana, pero sus padres son latinoamericanos, que es congresista por el 14º distrito de Nueva York, el Bronx y Queens precisamente, muy populares, representante del Partido Demócrata y hasta ahora es la mujer más joven elegida en el Parlamento, ¿no? Ella allí en ese congreso habló de la nueva izquierda y dice lo siguiente: el capitalismo es una ideología que prioriza el capital, el dinero y la acumulación por encima de todo. No es un sistema sustentable ni redimible. El socialismo democrático, en cambio, es priorizar a la gente, no las ganancias. Esto no significa que el Estado intervenga en la actividad privada ni en los negocios, pero sí nos tiene que preocupar que las corporaciones hayan tomado nuestro gobierno. Esto es lo que dice esa joven parlamentaria que está haciendo mucho ruido y tiene mucha aceptación en Estados Unidos. Sí, que está inclusive alineada con Sanders. Claro, Ella integra el grupo de Sanders. Bueno, se viene la Semana del Juguete. A ver cómo es eso. Bueno, esto viene de las manos de las redes televisivas regionales Turner, Viacom, Discovery y Disney. Están haciendo en la Argentina la Semana del Juguete, que después se va a extender al resto de la región según la intención que tiene, y se va a desarrollar entre el 8 y el 14 de abril. Tiene varios propósitos. El primero y principal, potenciar el juego en los niños, y aquí le preguntamos a Claudia, que es una especialista, ¿qué significa el juego para los niños? Es fundamental el juego para los niños porque desarrolla toda la imaginación y la creatividad. Es más, van a tener una buena adultez y una buena adolescencia, por supuesto, si jugaron. Porque no solamente le desarrolla la creatividad, sino le da madurez. Porque le ayuda a cumplir roles, a imaginarse en futuros roles cuando sea adulto. Un niño que no juega no se sabe desempeñar en la vida luego en la adultez. Correcto, además del desarrollo de la sociabilidad. El juego también exactamente, la sociabilidad. El juego tiene que ver con los cachorros también, los animalitos comienzan las jugando. Mascotas, claro. La mascota, los tigres, todos los animales comienzan jugando para hacer una tarea de aprendizaje. Bueno, esta Semana del Juguete quiere fomentar los valores y la imaginación en cualquier especialista explica, como hizo muy bien Claudia, que nacen con la infancia a partir del vínculo que se establece con los juguetes. Enrique Sabatini, que es director ejecutivo de AdSales de Turner Internacional Argentina, dice: surgió como una necesidad de padre. El disparador en mi cabeza fue un viaje en tren, justamente con mis hijos, de París a Ginebra. Yo estaba enloquecido mirando por la ventanilla y mis hijos estaban en su netbook, sus iPads. Parecía que iban a lanzar un misil. Fue hace unos 6 o 7 años con mis hijos entonces adolescentes. La experiencia me dejó pensando mucho. Antes los chicos y las chicas jugaban con muñecos hasta los 12 años. Hoy, a los 7, ya lo reemplazaron con el smartphone. Sin duda, y así llegamos a esta idea, porque nos pareció muy oportuno nuestro lugar para fomentar todo lo que implica en desconexión, en imaginación y de todos los momentos compartidos, el vínculo de un niño con un juguete. Hay una psicóloga especializada que se llama Mariuchu Seitin, les explica a los iniciadores que todos hombres, los iniciadores en esta cadena, ustedes cuando eran chicos jugaban a la pelota sin indicación alguna, solo para divertirse. Ahora los chicos van a una academia de fútbol y desde que son chiquitos tienen un técnico que les indica cómo jugar de 4 o cómo entrenar. Así es. La iniciativa entonces consistirá en una semana por ahí, en el año, ¿no?, en la juguetería, que pondrán promociones, descuentos, potenciadas en este caso por la promoción de estas 4 cadenas. Fíjate vos que son cadenas rivales. Rivales, pero fuertísimas. Claro. Santiago Pericole, exdirector comercial del Grupo Clarín, y hoy es VP, o sea, vicepresidente de AdSales de Viacom América, redondeó el concepto. Dice, claro, porque la intención es también que los padres le dedican tiempo de calidad a sus hijos. Nuestro mensaje es muy transversal. Después de las propuestas de los jugueteros durante esa semana, probablemente se dirijan más claramente a los chicos.
Lo interesante en este caso es que las 4 networks, como acabamos de decir, que habitualmente compiten, todo el momento compite uno contra, se involucraron y actúan en conjunto en esta idea. Y ya hay un spot que se puede ver por YouTube. Ah, mira vos. Dura solo 30 segundos y está redondito. Muestra a un chico jugando con un avioncito de madera, ajá, pero él siente que está volando. A una nena que le está explorando la boca a su peluche con una pieza que hace de espejo y ya se imagina odontóloga. Claro. También médica, porque le usa un estetoscopio, lo sigue revisando al peluche y ya se imagina que ese vestidito blanco es un delantal con un cartelito que dice Doctora Lucía. Qué bueno. Y a un nene y una nena que con sus autitos y bloquecitos que ensamblan comienzan a construir un pueblito. Y el remate en off es impecable, dice: un juguete lo hace todo realidad. Hagamos que sigan jugando. Buenísimo. Del 8 al 14 de abril disfrutemos la Semana del Juguete. Muy bueno, muy bueno. Me pareció una iniciativa muy interesante para destacar y que se viene y que se va a producir aquí en la Argentina inicialmente, ¿no? Correcto. Y además apuntalada por estos verdaderos monstruos. Y fíjate que son nada menos que Turner, claro, Viacom, Discovery y Disney. Ya está. Ya está. Bien. Éxito garantizado. Sí, señor, sí, señor. Te cuento en los minutos que falta que Burger King lanzó una suscripción de $5 mensuales para café. Una iniciativa que está llamando la atención. Uh-huh. Está ofreciendo una pequeña taza por $5 por mes. ¿Por mes? Por mes. Pagan $5 un mes y toman ese cafecito pequeño todos los días en Burger King. Los consumidores deberán bajar la aplicación de Burger King y firmar el pago de un mes. Bien. La oferta solo se aplica al café caliente regular y no se puede ser entregada por delivery. Claro. El servicio de suscripción representa para la cadena un movimiento en el espacio de lealtad al consumidor. Obvio. Quieren fidelizar. Obvio. Además vas por el café y después claro, haces cosas. Justo en un momento en que la fast food no está muy bien, porque fíjate que según unas encuestas, en los restaurantes solo aumentaron el 1% en el año pasado. Sí. Ese estudio, ¿no? Hay otras iniciativas como la Starbucks y Dunkin' que ofrecen programas de premios a los consumidores para acceder a la bebida gratis. Claro. Pero el modelo de tasa fija de Burger King es inusual para una marca mayor y muestra el deseo de la cadena de generar un negocio repetido. Pregunta, ¿ya está vigente en Argentina? No, esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y la idea es que sea una iniciativa. Están viendo a ver qué es lo que va a pasar, pero tiene un objetivo muy claro, ¿no? Sí, claro. Potenciar la cadena, crear fidelidad, claro. Que concurran, que tomen como hábito concurrir al local. Sí, claro. En fin. No, está perfecto. Señores, exactamente a las 15 horas estamos entregando nuestros micrófonos para el espacio noticioso y publicitario de la radio. Volvemos en minutos. Y tal como lo teníamos anunciado en nuestro editorial y a través de las redes, la idea era poder charlar con el actual legislador y precandidato a gobernador de la provincia de Tucumán, el amigo Ariel García, que quiero ver si nos está escuchando bien, porque él se encuentra allá en Tucumán, lógicamente. Ariel, ¿nos escuchas bien? Sí, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar a través de los micrófonos con toda tu audiencia. Pero qué alegría. Ariel, yo decía en el editorial las dificultades que está habiendo en estos momentos y precisamente me acaban de informar, está reunido la mesa del Comité Nacional y uno de los temas que estaría en el, diríamos, temario del día de la fecha, por escrito estaría la intervención al distrito de Tucumán y no escrito la convocatoria o no a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Así que imagínate qué temas. Obviamente nos gustaría que vos iniciaras contándonos el proceso que se está viviendo allá, cómo se llega a la situación, cuál es la situación hoy y cómo vos pensás que va a evolucionar. Así que todo tuyo los micrófonos. Bueno, lamentablemente el radicalismo en esta oportunidad con otra provincia, como es en el caso de Tucumán, se siguen profundizando las grietas y sobre todo en
en este proceso intervencionista por parte del Comité Nacional del Partido, a donde no se respetan la participación de la vida interna, que es a través de elecciones donde los afiliados, tanto mujeres como hombres, puedan participar democráticamente y elegir a sus representantes. Nosotros el 31 de marzo próximo íbamos a celebrar las elecciones internas para elegir los candidatos, los cargos partidarios. Y esto tiene que ver con un proceso que se viene postergando, porque el año pasado se tendrían que haber elegido las autoridades partidarias, sin embargo, dejaron vencer los mandatos y hoy tenemos esta situación irregular, a donde las elecciones que estaban convocadas para el 31 de marzo fueron suspendidas por parte de la Junta Electoral, y esto es lo que está generando que hoy, al tener anuladas las elecciones internas partidarias, el Comité Nacional esté analizando, como vos bien lo señalaba en estos mismos instantes, la intervención del distrito de Tucumán, lejos de haber buscado una instancia de diálogo, de consenso, que nos permita resolver esta grieta de manera democrática, para que sean los afiliados del radicalismo que puedan elegir a sus representantes. Lamentablemente, tenemos que decirle a todos los argentinos que en Tucumán, la provincia donde se declaró la independencia, Cambiemos, puede tener una candidata que es una senadora del radicalismo, no así al radicalismo adentro de Cambiemos. Tremendo esto. La candidata Elías de Pérez, que fue designada, ¿no es cierto?, a dedo por Peña, Durán Barba y todos los que hoy están operando, se hizo famosa acá en Buenos Aires por haber sido la abanderada de la posición de los grupos celestes, ¿no es cierto?, en el debate que se dio el año pasado con tanto ruido, ¿no es cierto?, en relación a la situación del aborto, ¿no? Ahora, contame un poco supongamos el peor escenario. El peor escenario, sale la intervención hoy. ¿Cómo impacta esto en el tema electoral de la provincia? En el tema electoral de la provincia, esto impacta en el sentido de que nosotros tenemos un sistema electoral que funciona con los acoples, que es un régimen parecido al que ustedes conocen como colectora. Sí, señor. Y de esta manera lo que están haciendo es dejar al radicalismo sin la posibilidad de poder participar en este proceso electoral, con lo cual a través de este sistema electoral, que es el sistema de acople, habrá que analizar de qué manera podemos continuar para poder ser protagonistas en este proceso electoral convocado para el 9 de junio. Ajá. De las elecciones provinciales. Bien. Hasta que ocurrió esta designación, habían trascendido por lo menos 4 nombres como precandidatos. El de la propia senadora, el de Alfonso Pratgay, el de Cano y el tuyo. ¿Cuál es el estatus ahora de cada uno de estos precandidatos? Bueno, justamente nosotros estamos planteando que nos dejen votar, que nos dejen elegir, que nos dejen participar democráticamente, y lamentablemente no solo que no nos dejan, sino que ahora van a intervenir al partido. Tremendo. Esto habla a la clara de que las decisiones autoritarias y antidemocráticas que toma el macrismo, lo único que buscan es disminuirlo al radicalismo como organización política a una intervención desde Buenos Aires al proceso electoral que tenemos el próximo 9 de junio en Tucumán. Tremendo, tremendo. Es muy triste escuchar. Pero bueno, Miguel, nosotros lo que tenemos, lo que le estamos planteando a los tucumanos, y que lo estamos planteando desde Tucumán desde hace ya un tiempo, que incluso vos debes recordar el encuentro por la democracia social. Tremendo. Donde vino Ricardo Alfonsín, donde estuvo Juan Manuel Casella, donde estuviste vos, donde estuvo María Lozada, donde participaron muchas mujeres militantes y hombres del radicalismo de diferentes lugares del país. Con un acto tremendo, con un acto tremendo de 6.000 jóvenes y militantes de la provincia, que fue lo más emocionante que hemos vivido últimamente.
lo que justamente estamos planteando es tomar un camino que nos permita fortalecer la democracia en la Argentina. Y la democracia se puede fortalecer en la medida que nosotros logremos igualdad de oportunidades. Sí, señor. Tenemos que luchar contra la pobreza. No podemos estar del lado de lo que quieren justificar el ajuste y la caída del salario de los trabajadores, generando mayor desocupación en la Argentina. Entonces, lo que tenemos que seguir transitando el camino es para que salgamos de esta grieta. Tenemos que salir de este pasado que nos atrasa, de lo que representa la corrupción en la Argentina, pero también tenemos que salir de este presente que nos empobrece. Este presente que nos empobrece, que lo único que está generando es exclusión social. Por eso nosotros estamos planteando una instancia superadora, que es tomar el camino de una democracia social. Sí, señor. Porque estamos convencidos de que tenemos que valorar al más pequeño como al más grande, al más experimentado. Hay que poner en valor el aporte colectivo, hay que apoyar al conjunto, tenemos que plantearnos un gobierno de unidad nacional, tenemos que plantearnos la capacidad de sentarnos a dialogar y a pensar a ver qué podemos hacer, qué tenemos en común para luchar contra la pobreza. Esto es lo que necesitamos, tenemos que derrotarlo al individualismo. Total acuerdo. ¿Se cortó? ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás? A ver, Ariel, se está yendo la señal. Sí, Miguel, ahora sí, estamos. Ahí está. Hablamos de personalismo y ya se nos pinchan los teléfonos. Muy bueno, muy bueno. Ariel, una curiosidad que no te saca de lo general, pero me interesa tu situación particular. Yendo a las efectividades conducentes, ha quedado como única candidata esta senadora. Y ¿cuál va a ser tu rol? ¿Vos vas por afuera? ¿Estás pensando en algún frente? ¿Tenés tiempo de anotar alguna fórmula alternativa? ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, justamente tenemos tiempo para analizar primero cuál es la decisión que tome el Comité Nacional. Bien. Si toman el camino de la intervención, bien, sin lugar a dudas tendremos que analizar y vamos a tratar de defender nuestros derechos, claro, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo interviene en el partido, anulando la posibilidad de que democráticamente definamos nuestra participación. Así que, en ese sentido, vamos a ver qué es lo que resuelve el Comité Nacional y en adelante tenemos hasta el 9 de abril para inscribir nuestro candidato. Ah, perfecto, perfecto. O sea que es muy posible que los amigos tengan la posibilidad de insistir en tu candidatura a gobernador. Mire, yo no soy un candidato impuesto por una decisión personal. Lo tengo claro. Yo formo parte de un proyecto colectivo a donde justamente uno se debe a la decisión colectiva que se tome. Y la decisión que nosotros hemos tomado, que no es de ahora en la coyuntura de esta intervención, sino que es producto de estar al lado de la gente los 165 días del año, es tomar un camino que no esté del lado de lo que justifican el ajuste y el aumento de la pobreza en la Argentina. Perfecto, perfecto. Entonces nosotros lo que tenemos claro es que vamos a estar siempre del lado del pueblo. Bien. Y eso lo saben todos los amigos porque no tenemos doble discurso. No decimos que queremos luchar contra la pobreza mientras en estos últimos 3 años aumenta la pobreza. Está claro. Y queremos mirar para otro lado como si fuese que ese no es la principal preocupación de los argentinos. Correcto. Hay que saber lo que significa cuando un chico empieza a tener ruidito y dolor en el estómago y eso es producto del hambre. Correcto. Y ese dolor, no pregunta si es radical o peronista, ese dolor empieza a generar excluido y empieza a generar situaciones de pobreza que nos llevan a nosotros a un camino sin retorno, a condenar a cientos miles de jóvenes a que estén por debajo de la línea de pobreza en la Argentina, con lo cual significa exclusión social. Correcto.
como esto llega a mucha gente, Ariel, y es la primera vez que vos estás aquí con nosotros, a mí me gustaría que muy brevemente nos contaras un poco cómo ha sido tu recorrido hasta llegar acá. Vos empezaste como militante muy joven y me interesaría que nos dijeras de qué lugar estás, en qué localidad, cómo te eligieron diputado, cómo llegaste, cómo ha sido tu decurso también en la militancia nacional de la Unión Cívica Radical. Bueno, yo soy un militante que desde los 16 años abrazo la causa de la Unión Cívica Radical y he tenido la suerte de haber integrado la conducción nacional del partido durante más de 10 años, ocupando cargos de la Juventud Radical como secretario general del Comité Nacional en su comienzo y después integrando la mesa ejecutiva en representación de toda la Juventud Radical Argentina en la mesa nacional del partido, y he tenido el privilegio de haber estado al lado de Raúl Alfonsín, siendo autoridad del Comité Nacional, pero a la vez referente juvenil de toda la Argentina, así que la verdad que me he formado a la par de don Raúl, he aprendido de muchos dirigentes como Rafael Pascual, como el Changuí Cáceres, como Federico Estorani, como Nosiglia, y como tantos otros de los cuales uno va aprendiendo de la experiencia que ellos tienen, pero también de los errores y de los aciertos que se pueden haber cometido, y esto de eso se trata, de tratar de sacar lo mejor para que nosotros podamos seguir pasándole la posta a los que vienen forjando los caminos en la juventud. Así que muy contento de haber sido un militante que, producto de la voluntad popular, primero a través de la participación interna, he sido electo candidato por la Unión Cívica Radical a ser legislador en el 2011, fui electo legislador y fui reelegido legislador, y bueno, y hoy tengo la enorme responsabilidad de tratar de representar a quienes pertenecemos al espacio socialdemócrata en la provincia de Tucumán. Brillante. Contanos un poquito cómo está Tucumán económica y socialmente después de estos años de gobierno peronista. Bueno, justamente tenemos un debate como nosotros acá en Tucumán tenemos un pasado que atrasa, que significó 12 años de oportunidades perdidas, que lo representa el Perovi. Sí. Ese pasado de corrupción y ese pasado que atrasa lo representa el Perovi en Tucumán, y un presente que nos empobrece, que representa el macrismo, con lo cual nosotros tenemos que salir de esa grieta, Miguel. Sin duda. Hay que decirlo sin pelo en la lengua para que todos los argentinos entiendan. Si seguimos mirando con el espejo retrovisor, nos vamos a estrellar con una enorme cantidad de argentinos que cada día tienen mayores dificultades para poder alimentar a su familia. Ya no es un problema para llegar a fin de mes, como siempre se decía que hay gente que tiene problemas para llegar a fin de mes. Ahora tenemos problemas para que la gente se pueda alimentar todos los días. Absolutamente. Y esto es lo que tienen que reflexionar los dirigentes, dejar de lado las ambiciones y las aspiraciones personales y pensar en lo colectivo, pensar que tenemos un pueblo que está pasando mal, que la está pasando muy mal, y que para eso tenemos que tratar de buscar la unidad de los argentinos y dejar de estar profundizando las grietas. Total acuerdo. Ariel... Bueno, Miguel, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho por esta entrevista. Por favor, muchísimas gracias y te vamos a llamar. Un gran abrazo. Gracias. Suerte. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente desde Tucumán, el legislador, diputado, ¿no es cierto?, Ariel García, que es precandidato a gobernador de la provincia de Tucumán. Damos vuelta a la hoja. Y le pedimos a Claudia que se haga cargo del micrófono. Bueno, le voy a pedir yo a Aníbal, a ver si me ayuda con un tema para introducir hoy la breve historia. A ver. Permitime que intente adivinar. Bueno, la orquesta esa me ofrece tremenda, la ejecución. El tango es Derecho Viejo. Ajá. El autor es Eduardo Arolas. Sí, muy bien. El Tigre Arolas, hombre de Barracas, conocido de Hipólito Yrigoyen. Y este tango se estrenó en 1916
época de la primera elección con la ley Sáenz Peña. ¿Por allí viene la cosa? Bueno, en verdad era la música que escucharía seguramente Hipólito Yrigoyen. Claro, claro. ¿Y por qué nos dedicamos hoy? No a Hipólito Yrigoyen, pero igual de todas maneras está implicado en esta historia de hoy, porque en verdad Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente que fue elegido con el voto universal, obligatorio y libre. ¿Y esto a quién se lo debemos? Bueno, aparte también a Hipólito Yrigoyen se lo debemos, pero quien lo puso en vigencia, que fue la ley 8.871, fue Roque Sáenz Peña. ¿Por qué lo recordamos hoy a Roque Sáenz Peña? Porque nació un 19 de marzo, pero de 1851. Recordemos que fue abogado, político, combatiente voluntario del Ejército de Perú en la Guerra del Pacífico. Fue presidente de la Nación entre 1910 y 1914 por el Partido Autonomista Nacional, y en realidad hoy esa ley lleva su nombre, la ley Sáenz Peña. Claro. Y es la que aseguró la participación del pueblo en la cosa pública a través del voto. Y casualmente, hace un ratito estábamos hablando de la necesidad de votar libremente, y bueno, da la casualidad que hoy nos referimos a eso. El nombre completo de Roque Sáenz Peña era Roque José, seguramente se lo pusieron por el día de San José, que es 19 de marzo, Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña. Y fue hijo de otro presidente, Luis Sáenz Peña, que fue presidente en 1892, pero en 1895 tuvo que renunciar porque en realidad fue un gobierno no muy legítimo. Y aparte quería aclarar que también no se portó muy bien con su hijo, ¿eh? Esto después se lo voy a aclarar en un episodio, pero en verdad es como que no lo tuvo en cuenta su hijo, le interesó él afirmarse en el poder, y a su hijo lo trató de marginarlo. Bueno, su madre fue Cipriana Lait. Roque provenía de una familia de partidarios de Rosas, porque sus abuelos, tanto materno y paterno, eran diputados de la legislatura durante el gobierno de Rosas. Él cursó estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que en ese momento estaba como rector Amadeo Jacques, y lo nombro porque es el rector que aparece en Juvenilia de la obra de Miguel Cané. O sea que estamos hablando de la famosa generación del 80. Sí. Y en 1875 se graduó de doctor en Derecho. Opositor a Bartolomé Mitre, militó en el Partido Autonomista, encabezado por Adolfo Alsina, y fue elegido diputado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y desempeñó esa presidencia a la edad de 26 años. ¿26 años? Sí, era muy joven. No. En 1877 fundó el Partido Republicano junto a Leandro Alem, y voy a nombrar a unos cuantos que ustedes conocen: Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen, Lucio Vicente López, Pedro Goyena, José Manuel Estrada y Francisco Uriburu. En 1878 comenzaron a haber disidencias dentro del autonomismo porque había una política de conciliación en la que Sáenz Peña no estaba de acuerdo con el presidente Nicolás Avellaneda, entonces renunció y se alejó de la política un tiempo. Es más, en 1879 se fue a Perú y se ofreció sus servicios militares en la Guerra del Pacífico. Claro, por eso, después de ahí le va a dejar una secuela en la salud. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, lo nombra subsecretario en 1880, pero también duró poco, 1 o 2 meses nada más, y se traslada a Europa por 2 años, porque tampoco estaba de acuerdo. Y ya en 1888, de regreso a Buenos Aires, ahora se dedica al periodismo, porque funda una revista, Sudamérica. ¿Con quién? Junto a Paul Grusac, Carlos Pellegrini y Ramos Mejía. ¿Y por qué era importante esta revista? Porque podía difundir todas sus ideas americanistas. Al asumir la presidencia Carlos Pellegrini en 1890, Roque Sáenz Peña fue designado presidente del Banco Nacional, pero no le fue bien porque el saneamiento bancario no fue sencillo, en verdad había muchas deudas, bueno, en verdad fue un fracaso. Y ahí aparece la crisis política y económica, estamos hablando del 90, ¿verdad? Claro. Que sacudía al país. Y entonces la figura de Roque Sáenz Peña ya se perfilaba como candidato para la presidencia de 1892. Y
¿Cuál era el partido que lo impulsaba? El Modernista se llamaba. Sí, un partido modernista que en realidad el fundador fue el gobernador de Buenos Aires. En ese momento Acosta creo que se llamaba. Sin embargo, su candidatura se vio en dificultades y acá viene lo mal que se portó su padre con él, porque Bartolomé Mitre, que era líder de la Unión Cívica Nacional, en connivencia con Julio Argentino Roca, y aparte Roque, era antirroquista. Así es. Impulsó la candidatura de su padre para desplazarlo a él, de Luis Sáenz Peña, que era el juez de la Suprema Corte de Justicia. Esto fue un duro golpe para Roque, Sáenz Peña, para su hijo, porque su propio padre lo estaba desconociendo, y aparte también para Bernardo de Irigoyen, que era su íntimo amigo, que era el que estaba sostenido por la Revolucionaria Unión Cívica Radical. Entonces, antes de enfrentarse con su padre, él prefirió renunciar a su candidatura, porque era muy doloroso para él eso. Y el modernismo continuó como corriente interna del PAN, que era su líder. Sí. Bueno, a partir de 1902 se produjo entonces una división, hablemos de grieta, acá también hubo una grieta, nuestro país viene de grieta en grieta de unitarios y federales. Coleccionando claro, y entonces grieta, qué bueno. El Partido Autonomista Nacional se dividió. Por un lado tenemos los autonomistas nacionales o roquistas, con su política intransigente y el fraude electoral y todo lo que implicaba, y por otro los autonomistas o pelegrinistas, aunque estaba Roque Sáenz Peña, ¿no? Y aparte estaban influidos por los revolucionarios radicales, por los atentados anarquistas y las huelgas obreras, que en ese momento, bueno, era una efervescencia que se estaba viviendo. Pero después del fallecimiento de Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña se transformó en el heredero político y candidato natural de los conservadores reformistas para la presidencia de 1910. ¿Por qué? Porque tenía un gran prestigio internacional y aparte porque estaba muy cercano a al presidente José Figueroa Alcorta, quien lo nombró embajador en Italia, y esto sí es rarísimo. Él no se había enterado, estaba en Italia cuando se enteró que había sido proclamado presidente de la nación. Claro, porque en las elecciones en ese momento no eran, él no había participado de la campaña electoral, ¿no? Habían varias irregularidades. Y aparte había una única lista de candidatos electores, entre las cuales muchos no lo habían votado. Bueno, porque en la política argentina estaba vedada para ciertos sectores populares, sí, entonces claro, dentro de los electores había algunos que preferían determinado candidato y lo votaban. Fue votado, pero él es como que no participó de eso. Sin embargo, llega a asumir el cargo de presidente de la nación, pero antes de asumir el cargo se encontró con el presidente Figueroa Alcorta, que era el que iba a ceder, y con el líder de la oposición, Hipólito Yrigoyen. Pensemos si ahora, ¿no? Eso se daría. Se daría. Y Roque Sáenz Peña le planteó a Hipólito Yrigoyen la necesidad de que la UCR abandonara la lucha revolucionaria. Imagínense qué le dijo Hipólito Yrigoyen. ¿Qué le pudo haber dicho? Que no. Que no, por supuesto. Y le pidió que se integrara al gobierno y le ofreció un montón de ministerios, pero él dijo que no. Lo rechazó completamente y le exigió, entonces, aquí vamos, que asegurara la libertad del pueblo para votar. Para votar libremente. Claro, porque los antecedentes eran que los votantes estaban presionados para votar. Claro, por un determinado candidato. En vivo y además... en voz alta debían de promulgar. Y en el interior llegaba y se vos ya votaste. Vos ya votaste, claro. Famosa época del fraude. Entonces, él lo convence. En realidad, Sáenz Peña también era bastante progre, en ese momento pensaba lo mismo, ¿no? Que la única posibilidad de libertad electoral es decir un sufragio secreto por medio de boletas escritas, pero en sobre cerrado, nada del voto cantado. Claro. Y para asegurarse de que nadie fuera impedido de concurrir a votar, se debía determinar que fuera universal y obligatorio. Y como padrón electoral, utilizaron el padrón militar. Claro, aparte la participación de la población en las elecciones era muy baja, porque apenas tenía el 20%, consideraba el 20%. Antes de ser obligatoria. Claro, sí, 20%. Solamente votaba el 20%. Claro. Roque Sáenz Peña entonces presentó el proyecto en el Congreso. Y hay unas palabras que dice: he dicho a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y mis esperanzas,
quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. ¿Y cuál fue el consejo? Quiera el pueblo votar. Un consejo, frase. Quiera el pueblo votar. Claro. Muy bien. Frase histórica. Sí, histórica. Debió enfrentar la dura resistencia de los diputados, qué raro, ¿no? Los conservadores. ¿Por qué? Porque los privilegios que ellos tenían se habían amenazados por esta reforma. Y después de un mes de discusión en Cámara de Diputados y una semana en el Senado, esta ley fue aprobada y promulgada en 1912, en febrero, el 13 de febrero. Entonces, una vez aprobada, obra de la UCR y de Irigoyen, no nos olvidemos de eso, la norma fue aplicada gradualmente y recién en 1916 se pudo elegir el nuevo presidente por la implementación de esta ley. Por eso que recordamos 1916 y la música que se escuchaba en ese momento. Claro. Es así que Hipólito Yrigoyen se impuso en esos comicios. El radicalismo, Hipólito Yrigoyen, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza, que fue su vicepresidente, aseguraron la concreción del principio republicano y representativo que está consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Si bien fue un avance para su tiempo, ya que permitía a las masas de la población participar del acto electoral, distaba bastante de ser universal, porque saben que los extranjeros y la mujer todavía no tenían posibilidad de votar. Entonces, desde ese momento, la asunción de Roque Sáenz Peña como presidente, su salud empezó a empeorar, porque yo les conté que antes anticipé que había tenido un problema. En realidad, tenía unas consecuencias neurológicas porque había contraído la sífilis. Afuera. Perú. Y sí, durante la guerra del Pacífico. Todavía no estaba la penicilina. Claro. No, entonces, bueno, eso le trajo muchos problemas de salud. Y aparte, esa salud hizo que él no se pudiera trasladar de la casa a la Casa Rosada. Entonces él vivió en la Casa Rosada, fue el primer presidente que vivió en la Casa Rosada. Y aceptó que ese lugar fuera su vivienda, pero... Perdón, cuando dijiste fue el primero, ¿hubo otros? Claro, Ilia vivía durante los días de semana en la Casa de Gobierno y los fines de semana Sigo Olivos. Ah, mira vos, qué bien. Y le reformó porque le puso calefacción, porque como él estaba enfermo, alfombras, sillas mecedoras y también un vitro. O sea que él tenía buen gusto a pesar de todo. Y después delegó finalmente el mando a su vicepresidente Victorino de la Plaza. Murió en 1914, el 9 de agosto, antes de terminar su mandato, 2 años antes, y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, donde también está Hipólito Yrigoyen y Alfonsín, y bueno, y muchos del nuestro radicalismo. Muy bueno. Impresionante, ¿no? Muy buena muchas historia. Cosas que ignoraba. Había muchas cosas que ignoraba. Sí, en realidad siempre es bueno recordar que, fíjate vos, que siempre está el radicalismo. Bueno, sí. Claro, a partir de esa época, parte de la historia. Que forma parte de toda la historia, y siempre con esas medidas de apoyo al pueblo, porque, bueno, casualmente estaba hablando hoy el candidato a gobernador por la provincia de Tucumán, absolutamente de este tema, ¿no? Absolutamente, y por eso da tanta bronca cuando estas cosas no se resuelven con participación democrática. Te cuento algo, Ilia vivía con tanta naturalidad en la Casa de Gobierno que incluso salía a tomar café. Sí, había gente que se sorprendía porque lo encontraba tomando un cafecito por Florida o salía a comprar cigarrillos, volvía. Y en una oportunidad, Tolentino Alegre Reyes, fotógrafo del diario Crónica y de la revista Así, se fue metiendo y mezclando y demás, y lo sorprende en la cocina tomando mate. Él se hacía los mates, se va al mate y se lo tomaba. Se enojó mucho Ilia y lo corrió. No. Lo sacó corriendo. Y al grito de déjenme tomar mate tranquilo. Claro, estaba en su casa. Y dice, mira, qué curioso, ¿no? Muy curioso. Bueno. Excelente el recuerdo. Por lo menos, qué sé yo, algo pintoresco y tener en cuenta que pronto vamos a votar. Sin duda. Estamos en un año electoral. Estamos en un año electoral. Sí, Héctor, entramos en lo nuestro. Muy bien. Empezamos con café. Empezamos con café. Si te parece. Sí, con mucho gusto. ¿Qué tema se te ocurre? ¿Qué sé yo? Yo te haría es difícil esto de elegir un tema. Vos sos un tipo que ha estado cerca de presidentes, que ha estado en el periodismo político también, que tenés mucha experiencia en la mirada de ciertos hechos vinculados al periodismo y a la política. Me gustaría una reflexión tuya, porque yo me refería a eso en el encuentro del presidente de Nación con Majul.
Mirá, yo estuve viendo con detenimiento, aprovechando el sistema Flow, porque me permite verlo, pararlo, avanzar, sí, retroceder. Y noté, digamos, en lo formal, noté que está un poco guionado, no Majul, Macri. Sí, claro. Es decir, había párrafos que lo hacían mirando a cámara. Tenía un tono enérgico que dice que lo habían coachado para la apertura de la sesión en el Parlamento. El nuevo look. Y además tenía claro qué era lo que quería decir, tenía escrito lo que había dicho Frondizi en algún momento, lo leyó como para sorprender, todo el mundo pensaba que dio a entender que era un tema de actualidad, dice, esto le pasaba a Frondizi, o sea, si me pasa a mí no es nuevo. Y si bien Majul es un entrevistador que interrumpe con frecuencia, no se lo permitió. Estaba advertido. Cuando Majul quería intervenir, él seguía hablando y elevaba el tono de voz y le decía, permíteme que termine la idea. Y cuando quería meter basa a Majul, lo volvía a decir, no, falta otra parte y ahora la completo con otra. Y él no se movió de su discurso, sí, donde por momentos se dirigía a Majul, por momentos se dirigía al público, al espectador, y estaba claro que estaba cumpliendo un nuevo rol. Tenemos una puesta en escena diferente. La otra cosa que me llama la atención es que Labaña le está contestando. Yo creo que a esta altura no hay que preguntarse si Labaña quiere o no ser candidato a presidente. Ya es. ¿No? Vamos a ver cómo se resuelve el tema de que él no quiere ir a elecciones internas. Vamos a ver, creo que hoy es la reunión. Mañana. Bueno, a ver qué pasa con Schiaretti. Va a tratar de convencerlo de que sí, de que vaya a la interna, para que se legitimice, sí. Y para que tenga mayor fuerza ese sector. Labaña no quiere, un poco está, bueno, lo acusan de tener mucho ego, pero fíjate vos que a las críticas de Macri sí le contesta, a las críticas de Duhovne, y a las críticas de Duhovne no. Obviamente no va a bajar ese nivel. Él no baja a nivel de Duhovne, él se pone a la par de... Y en este momento que Cristina está refugiada en Cuba, no sabemos por cuánto tiempo más, dicen que vuelve para el primero de sus juicios, el que sale a contestarle un poco para confrontar es Labaña. Sí, claro. Está clarísimo ahí, ¿no? Que dice, no, el lugar del opositor lo quiero ocupar yo, está diciendo Labaña. Esa es mi visión y mi interpretación. Yo digo, yo hice eje en dos cuestiones. Una, ni bien lo vi, puse, el nuevo jefe de campaña de Labaña es Macri. Sí. Porque lo ubicó en el centro de la escena, bueno, perfecto. Aceptó ese rol. Todo perfecto. Y lo otro que a mí me llamó muchísimo la atención, y lo dije en el editorial y no pude evitar, es asociarlo al presidente con Choclender. A ver. El odio al padre. La muerte, hace menos de un mes lo estaba enterrando al padre. Y ayer dice, mi padre era un delincuente. Es una cosa tremenda. Además de ser una autoincriminación, que yo creo que eso es un error en el marco de la campaña, claro, infernal. Edisonino dice, como ningún fiscal, como ningún juez le está abriendo una causa por él como funcionario público, si conoce de un delito tiene la obligación de denunciarlo, lo cual es correcto. Pero creo que también el Código Penal lo protege en el sentido de que uno no está obligado a declarar contra un familiar directo. Con la situación de que ahí el familiar directo está muerto. Claro. Y él es el CEO en ese momento, porque él dice que esto ocurre en un sistema durante el kirchnerismo. Claro. El CEO era él, de las empresas de Macri. No, es terrible. No. Yo digo, ahí me parece, mi interpretación es que no es una casualidad que lo haya alargado, ha estado pensado, creo que se adelanta a algo que va a ocurrir en la justicia, o que él cree que va a ocurrir en la justicia, y que de alguna manera está adelantándose a que esa denuncia ocurra, ¿no? Bueno, en el Congreso él había dicho que hasta el presidente inclusive debía ser enjuiciado en ese caso. Pero además me parece que le han chimentado algo. Mira, tal causa va a saltar en plena campaña, y él se adelanta. Yo creo que primería. Pero la verdad es que fue muy impactante esa situación. Ahora, seguimos con los análisis a partir de eso, ¿no? No, pero de cualquier manera, permitime que te lea el título de
de Clarín de hoy en la página 15, donde Labaña le contesta. ¿Y cómo le contesta? Cuando logre una economía creciendo al 9%, hablamos. Sí, ya. Además de acusarlo de lloriquear, sí. y le dijo menos marketing y trabajar más. No, pero además este cable es de ayer. Sí. Entonces ayer se viralizó en las redes de una manera infernal la respuesta por la velocidad. Pegó duro. Y a menos de 10 horas, 12 horas del reportaje ya estaba la respuesta. Y esto recién empieza como campaña, recién empieza. Ahora podríamos decir que está la campaña en marcha. Sí. No, y va a ser una campaña muy dura. Falta todavía saber el otro intríngulis, ¿no es cierto? Porque si bien Labaña no está confirmado como candidato, es obvio de que vos bien interpretás, yo coincido, de que esto es un inicio de campaña, claramente. Pero está faltando el otro dato. ¿Se presenta la señora o no se presenta la señora? Ese es un interrogante. No nos olvidemos que un gran analista político y encuestador como Jacobe en estos micrófonos dijo hace unos días que no. Rotundamente que no. Crece eso, y sí, yo creo que a Cristina lo que más le preocupa es su hija, su futuro, y no sé si alguien le asegurara. Yo creo que Cristina nunca va a ir presa. ¿Por qué? ¿Ya tiene 65? 66. 66. Los juicios de Menem duraron 23 años. Cuando mucho, allá lejos, en el tiempo, tendrá prisión domiciliaria. Es posible. Es posible. Porque ahora, por un lado está la protección del Pichetto en el Senado, ¿no? Claro. Como le dicen en el aguantadero. Dice, hasta que, un poco más, hasta que las Naciones Unidas no la condenen, nosotros no le vamos a sacar los fueros. Ya tiene condenas por todos lados, tiene confirmación, Corte Suprema, no importa. Y por otro lado está este tema de la edad y de demás cosas, ¿no? Sí. El problema de ella central es que la única que no tiene ningún tipo de protección es Florencia. Que algunos dicen que se quedaría en Cuba. Y fíjate vos que Florencia no solo no tiene protección, sino que ya era mayor de edad, firmó cosas, retiró dinero, apareció con una cuenta millonaria en dólares en el Banco Galicia que no pudo explicar. La caja. Entonces, claro, es un poco como le dicen Rita Carrió y todo el mundo, dice, bueno, fenómeno, no es que se meten con tu hija, vos metiste a tu hija. Correctísimo, correcto. Ahora, hay algunos rumores dando vuelta que dicen que habría una gestualidad para la no presentación. Ella diría primero, bueno, en aras de superar la grieta, etcétera, demás, y en aras de la unidad, yo no me presentaría. Ahora, si yo no me presento, que no se presente él. Yo creo que no. Eso? Yo creo que el peor daño que le puede hacer Cristina es no presentarse. Por supuesto. No darle la oportunidad de decir, no, eso no creo que ella diga que no se presente él. Yo creo que se la va a dejar picando y decir, ¿y ahora vos qué haces? Claro. Y ahí es el interrogante, ¿no? Porque sabemos que hay muchos del círculo rojo. Todas las fichas las tiene puesta el macrismo en que la rival es ella. Absolutamente. Igualmente lanzó la candidatura Scioli y también Pichetto. Scioli sería el candidato de la Unidad Ciudadana. Sí. Que allá va a empezar a tener problemas porque o ya cada vez... ¿O Kicillof? No creo. ¿No crees? No creo. No, la provincia de Buenos Aires no tiene anclaje. Yo también creo eso. Tiene más chance, con lo cual te digo, uno u otro la cosa. No, ahora estamos claramente haciendo hipótesis, ¿no es cierto? Me dicen que el Círculo Rojo está insistiendo muy fuertemente en el plan B corta. Y bueno, está dividido. Porque Vidal... Cambiemos no solo está dividido, incluso dentro del PRO están divididos. Sí. Y los sectores... Y acá está Lopetegui, especialmente Marcos Peña, están aferrados a la posibilidad de reelección de Macri, porque si no quedan fuera del juego. Absolutamente. No tienen, igual que el Durán Barba. Desde ya. Sí, y están aprovechándose de una situación de lealtad que lógicamente tiene María Eugenia. Claro, pero para que ese plan funcione, hasta donde creo yo conocer a María Eugenia Vidal, creo que la única posibilidad que habría es que Macri le pida a ella que sea la candidata. Si no se da esa circunstancia,
bajo ningún concepto Ella yo va a creo traicionar, que claro. ella va a presionar o se va a adelantar o va a primerear. Estoy de acuerdo. Yo estoy de Aparte ella dijo que no, muchas veces dijo que no quería, que ella prefería ser reelegida como gobernadora, Bueno, pero en a ver, pero si te queda claro que si la imagen de él sigue en picada, sí. arrastra a la de ella y además le pone en peligro la posibilidad de seguir en la provincia. Claro. Yo creo que hay un límite para todo eso, ¿no es cierto? Creo Claro, que el porque tiempo decir- lo va a ir diciendo. Ella, la idea es, fíjate vos que hasta Morales, muy macrista, pero cuando la bala pica en seca, dijo, no, yo Dividimos. yo Desdobló, desgloso. desdobló, claro, Desdobló desdobló. la elección. Claro. Pero fíjate que ella no, ella Y Rodríguez Larreta reiteraron que y se además hace es un salvavidas de plomo, porque no es que el presidente te arrastra y te lleva, el presidente te tira para abajo. Para abajo. Ella está 10, 12 puntos fácil arriba en Sí, imagen sí. positiva de Macri en la sin provincia. duda, sin duda, ese es el tema. Por Ella eso- sin Macri tiene recontra asegurada Absolutamente. la reelección. Por eso Con es Macri que- se Sí. te puede complicar. Por eso es que hay que mirar, como siempre decimos, esto que está ocurriendo no como una fotografía, sino como una película. Como una película. Pues todos los días te cambia algo. Yo Sí. digo, ¿cómo va a ser mañana? Fíjate vos, un año atrás. No, Un mirá, año atrás el panorama, ¿cuál era? nada. Y mira ahora. Y mira el panorama del peronismo. Pero claro. Cómo cambió la cantidad de candidatos que tiene. Absolutamente. No, desde ya. Y creo, ojo, que todavía no estamos poniendo sobre la mesa el impacto de las próximas elecciones. Porque claro, las que vienen son en Río Negro. Pero antes la Corte tiene que decir si el actual gobernador puede ir. Por lo tanto, está todo tan incierto, ¿no es cierto? Y tan Y si tan va, movible. y si gana, va a pasar lo mismo que en Neuquén. Es decir, el partido local Claro. brinda con champán, Claro. el gobierno de Macri brinda Nacional, con soda, sí. y Cambiemos brinda con qué, con vinagre. Claro, no, es tremendo, terrible. Saldría, además está muy lejos la candidatura. Ahí han hecho una experiencia de poner 2 mujeres. Ajá. La fórmula Sí, son sí, 2 mujeres. sí. Sí. Pero ¿Te referís a la Cambiemos? en Río Negro, sí, claro. en Río Negro. Pero miden muy mal. O sea, están muy lejos. Sí, sí. Yo creo que tal como viene, si bien a esta altura nadie puede confiar en encuestas, después de lo de Neuquén sobre todo, creo que lo de Soria viene fuerte. Sí, Viene sí. fuerte. Y hablando de encuesta, no funcionó la idea del gobierno en Ninguna. Córdoba, ¿no? No, claro. Y hay unas... Después de ¿qué confiable puede ser una encuesta como para decidir una candidatura? Volvemos al tema de la elección, la del voto soberano. Lo que pedía Ariel, ¿no es cierto? Claro, y es lo que pide y lo que pedía Mestre. Claro. No, es muy un momento muy particular donde creo están saliendo algunas diferencias que a esta altura sí ya son, no solo de procedimientos, sino de concepciones, ¿no es cierto? Que es, me parece, esto que está llevando a que cada día aparezca como más necesario discutir en la convención cómo se sigue, ¿no? Cómo sigue esto. Está poniendo en evidencia todo esto que está pasando, las crisis de los partidos políticos, Tremendas, todos los partidos políticos. tremendas. En estos momentos estaría resolviéndose, yo se lo decía a Ariel, por un lado la intervención a Tucumán, pero por otro lado es posible, no estaba puesto en temario, pero podía salir hoy la fecha de elecciones, de la fecha de realización de la Convención Nacional. Buah, Si es así, es un día histórico hoy. Yo no creo que lo hagan. Pero Claro. yo no creo que lo digan hoy. Pero, bueno, esto es lo que evoluciona. Héctor, te iba a preguntar otra cosa. Hoy hay un muy sugestivo artículo en la primera plana de ámbito financiero sobre el plan político de Francisco, ¿El Papa? el Papa, Papá, en relación a Argentina. Y ya se habla del modelo polaco. ¿Qué es eso? El modelo, El modo sindical. Claro. El Lech Walesa. Lech Walesa. ¿Y quién sería el Lech Walesa argentino? Es difícil No, encontrar. no da a entenderlo, pero sí que se juegan todo a una movilización que habría ahora en abril, muy fuerte. Yo voy a buscarlo ahora ya porque fue muy fuerte. Fíjate, vamos a intentar abrir ámbito y estaba en primera plana hasta hace un rato muy grande.
Un poquitito, acá estamos, ámbito financiero. Ámbito. Y Moyano entonces estará preparándose. A partir del tema de Moyano, Claro, eso es claro. obviamente que sí. Ya está que el dólar rebota y avanzó a 41.50, Bonadí volvió a procesar, Rosenkrantz que acaba de hablar, para Brown terminó la recesión. Mientras vos buscás eso te cuento. Sí. Ahora con el dólar 41.50. Los bancos colocan plata en la LELIQ. Sí, claro. Al 63,7% a 7 días. Sí, sí. Los depositantes, los ciudadanos de a pie, Ni la hacen mitad. un plazo fijo al 36,2% Es una- anual y a 30 días. Es una barbaridad. ¿Cuál es el peligro? Que se cansen, que se vayan a los dólares. Y ahí sí, está en figurillas el gobierno, ¿no? Porque bueno, el Fondo Monetario le dio una mano muy, muy grande. Tremendo. Bueno, el título, aparece Francisco con la bandera argentina en la mano. El 21F prepara marcha masiva a Plaza de Mayo. Y el artículo, muy sugestivo, lleva como título: La inestabilidad económica acelera los planes de Francisco. Es de hoy. Y escuchen, al tanto de lo que sucede en el país, Jorge Bergoglio estrecha vínculos con los Moyano y promueve la unidad del campo popular. Avanza el plan polaco local y la necesidad de reemplazar al régimen oligárquico. La multisectorial 21F se extiende por la Patagonia y organiza la protesta 4A. O sea, esto sería el 4A. Y ese sería, ¿cómo es que le llaman ustedes? Tiene el título y este que sería el retiro. No, puede ser volanta o copete, el lit. El lit, correcto. Y luego recién empieza el artículo. Lo firma un tal Sebastián Penelli de Ámbito. Y dice: sí, ya sé, fíjate cómo empieza. Sí, ya sé, no me digan nada. El dólar volvió a subir. El Papa Francisco está muy al tanto de lo que sucede en su país. Se involucra en cada uno de los acontecimientos que sacuden la vida social y la gobernanza de los argentinos, incluido el plano electoral. Está muy lúcido, con muchas actividades, sostienen los predicadores del laudatismo, que lo visitan cada 2 o 3 meses en su casa de Santa Marta. Ellos son los que tienen prioridad en la bandeja de entrada del Correo Vaticano. El sumo pontífice lee primero lo que sus confidentes tienen para decirle y luego los recortes de diario. Bergoglio está preocupado y ocupado. La inestabilidad económica es tema de conversación recurrente, también la pobreza y la desocupación. En la charla con el obispo sin sotanas, hablan de una Argentina justa, libre y soberana, de la necesidad de reemplazar al régimen oligárquico por otro de unidad popular, democracia obrera y federalismo real, de hacer sentir el descontento y la resistencia del pueblo, de ponerse la patria al hombro. Los 2 últimos intercambios privados, de más de 1 hora cada uno, sucedieron en el marco del Coloquio Internacional del Transporte organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias. Se abrazaron, como siempre, afectuosamente el domingo anterior y el viernes siguiente al cónclave. O sea, ¿quiénes se abrazaron? ¿Quién te suena? De estas visitas surgió que lo que se viene en la Argentina es la profundización del plan polaco, que anticipó Ámbito meses atrás, y un acrecentamiento de la multisectorial 21F. El 21F es el único movimiento con raíces profundas y federales que construye la unidad del campo popular, que pone al ideal por encima del interés, que reconstruye la comunidad organizada de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, y que siembra esperanza con mística y coraje en todos los rincones de la patria. La arenga corresponde a uno de los 2 coordinadores nacionales del movimiento fundado por Moyano y compañía. Francisco suscribe de punta a punta. La Jornada Nacional de Protesta del jueves pasado contra los tarifazos demostró la capacidad de movilización del 21F. 42 multisectoriales de las 50 oficializadas salieron a la calle y realizaron 27 actos simultáneos en 16 provincias, de Jujuy a Tierra del Fuego. La Patagonia es el flanco débil.
La orden es llegar a todos los rincones. Por eso buscarán desde este mes ampliar las adhesiones en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Las 1.500 organizaciones gremiales, sociales y políticas que integran en la actualidad el 21F les parecen pocas. Segundo título, transportistas en el marco de esto. A principios de marzo, la Pontificia Academia de las Ciencias abrió sus puertas a los más representativos dirigentes del transporte a nivel global. Participaron los CEOs de las automotrices más importantes del mundo y cientos de sindicalistas. Los gremialistas argentinos coparon las primeras filas y los micrófonos. Antes del coloquio, el Papa tomó nota en su agenda personal del título del encuentro internacional que por primera vez en la historia vaticana agrupaba a tantos gremios de todos los continentes. Con eje en la encíclica Laudato Si, discutieron la aplicación de las nuevas tecnologías del trabajo, el avance y el cambio climático que amenaza a la humanidad y el tráfico humano. ¿Quiénes están en la foto? Marcelo Sánchez Orondo, de la Pontificia Academia, Sergio Marchioni, el CEO de Fiat Chrysler, Paddy Crumlin, el presidente de la Organización Internacional, Stephen Cotton, el secretario de la Internacional del Transporte, y Pablo Moyano, vicepresidente de la ITF para América Latina y el Caribe. Marcelo Sánchez Orondo, por la Pontificia, Lucas Cordero Di Mantemozzolo, expresidente de la Ferrari, Paddy Crumlin, presidente del ITF, Stephen Cotton, secretario general, y Pablo Moyano para América Latina y el Caribe. El tiempo utilizado por los invitados para exponer no fue interrumpido. Todas las alocuciones fueron transmitidas por los medios de la Santa Sede. Los camioneros de Moyano, los empresarios y el resto de las delegaciones aglutinadas en la Federación Internacional del Transporte, ITF por sus siglas en inglés, no se movieron de sus bancas. El coordinador del coloquio, Marcelo Sánchez Orondo, fue el encargado de revalidar el recibimiento de Francisco en la Plaza de San Pedro a las 80 personas que integraron la comitiva celeste y blanca. El monseñor peronista fue el gran promotor del primer Solidaridad y es el actual intérprete del plan polaco para la Argentina. El Papa lo felicitó públicamente, no fue el único que recibió ofrendas. Dios. Sigue. Apoyo mucho a los moyanos, eso dice el Papa. Y Dios, sigue. bueno. Sigue largo, tremendo. Bueno. Nos vamos, señores, siendo las 16:01 con esta insólita, diría, noticia, que hoy está en la primera plana de ámbito financiero y que todavía no sabemos cómo encaja con la descripción que hemos hecho del paisaje político nacional. Volvemos el próximo martes.